¿Qué consejo podría dar a los jóvenes que tienen frustración por no encontrar trabajo en lo que se estudiaron en la universidad, que estudien otra cosa, que busquen otra cosa? Estudié psicología, nunca acabé, pero mira, yo he sido músico, he sido escritor, he sido periodista, he sido... el tiempo de los que estudian una cosa y son esa cosa para toda la vida, acabó más o menos en mi generación. El otro día estaba yo viendo a la gente de mi generación del bachillerato, que es con la que todavía tengo relación y a quienes además quiero y aprecio enormemente. Uno salió, estudió medicina, fue médico, se acaba de jubilar como médico. Otro es una matemática brillante, pero otros han pasado o hemos pasado por miles de trabajos y por miles de actividades toda la vida. Y creo que tenemos que hacerlo. Yo lo dije en algún vídeo, no me acuerdo cuál, a veces me desborda la cantidad de material que luego ponemos al alcance de la gente, pero lo decía yo, que cuando yo era joven había muchos trabajos que yo no existían. Soy youtuber. No existía YouTube, es un fenómeno de este siglo. Empecé en el 94 a programar páginas web con HTML1 y HTML2. No había páginas web que yo pudiera estudiar. Yo no podía estudiar para ser programador de videojuegos o hacer lo que hace una amiga mía, que es Carolina García, que hace layouts de ordenador para las grandes producciones de Marvel y de DC y de... Si ella trabaja en Vancouver, que es el segundo Hollywood que hay en este momento en el mundo, y ella trabaja en CGI, en gráficas generadas por ordenador o por computadora. Pero eso no existía. Yo me acuerdo la primera vez que sugerí que a una pantalla le tomáramos una foto. Mi jefe en Multivisión me miraba como diciendo, ¿qué estás haciendo? Porque usábamos diapositivas. Las cosas cambian a gran velocidad y nosotros tenemos que adaptarnos. Si no nos adaptamos, cometemos evidentemente un grave error, porque nos cerramos puertas. El mundo no nos permite casi el lujo de estudiar una cosa. Conozco a otra astrónoma que la conocí como astrónoma y ahora vende artesanía. Conozco otro que ahora vende piezas, minerales y ejemplares geológicos. Yo lo conocí siendo paleoantropólogo en un museo del Jurásico. Entonces, pues, lo que les recomiendo es que se adapten y no lloren. No lloren demasiado, porque la vida va a ser así y más vale estar dispuesto a abordarla que quejarte porque no es como tú querías, ¿no?